Dice que estamos en directo entonces. Hay 17 personas conectadas ahora. Saxon battalions. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a todos los que se están conectando a través de la página de la parroquia, www.parroquiasantamarta.cl y el canal de YouTube. Me gustaría saber si se escucha bien, si a lo mejor pueden poner ahí en el chat si estamos saliendo bien. Esperemos que sí. Esta es nuestra primera instancia de charlas que queríamos llamar Conversemos, o en realidad, bueno, buscar el nombre no importa tanto, sino lo que importa es el contenido. Son charlas que tienen un contenido que ayuda a crecer en fe y en conocimiento de nuestra iglesia. Hoy tenemos un invitado de lujo y un tema que a todos nos puede interesar mucho. En muchos casos, y hablo en lo personal, poco sabemos. Antes de la presentación, quiero invitarlos a quienes no se han suscrito al canal para que lo puedan hacer. Me parece que aquí abajo hay un botoncito rojo que ustedes pueden pinchar con eso y con eso nos ayudan a que mejoren la transmisión y sobre todo a que podamos llegar a más personas. Nuestra parroquia, como ya saben, transmite las misas todos los domingos a las 12 horas, esto desde que comenzó la pandemia. También retiros que ha preparado el Padre Miguel, especiales de Pentecostés, el Vía Crucis, la celebración de Santa Marta, el mes de María, la celebración previa a la Navidad y tantos bellos momentos que hoy pueden revisar una vez que termine esta transmisión, por supuesto, en la parte donde dice videos. Están todos los retiros ahí. Hay muchos hermanos que hoy nos acompañan. Vemos ahí a Maya Schlenker, Manon Hoppe, así que los saludamos para que sigan nuestra transmisión.
Muy importante también es que las personas que se están conectando por primera vez, primero darles la bienvenida, que esta es su casa también. Estamos en un lugar distinto, es un espacio virtual que nos acerca, estamos a un solo clic de ustedes, ese clic del suscribirte y a un solo like, que también si les gusta la transmisión pueden hacerlo. Tenemos 7 en este momento, así que esperemos que llegamos a varios más. Tenemos ahora 32 personas, así que esperamos que se sigan conectando. Pueden, en la parte donde dice compartir, que está justo debajo del título de YouTube, ustedes pinchan ahí y pueden enviarle por WhatsApp a cualquier persona, amigos, familiares o que les pueda interesar este tema. También, antes de iniciar, quiero comentarles que desde este momento, como les decía, el chat está habilitado para que puedan hacer sus preguntas a nuestro invitado de hoy, que tenemos el honor de inaugurar este espacio. Así es que sean todos ustedes bienvenidos y voy a dejar con ustedes a nuestro párroco, Padre Miguel Luis González Figari, que nos va a presentar a quién tenemos hoy. Solamente me dan 30 segundos y estamos con él. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a todos los que se han unido a esta transmisión. Hoy día vamos a escuchar un tema muy interesante que versa sobre una reliquia que existe desde el siglo I y que es la Sábana Santa, testigo de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Descubriremos detalles de cómo era Jesús, de lo que sufrió por amor a nosotros. Conoceremos lo que nos dice la evidencia científica sobre la sábana santa y el lienzo que cubrió el cuerpo de Jesús. Y para eso yo hoy día quiero presentarles al profesor Juan Carlos Osandón Valdés. Él es doctor en Filosofía y Letras por la por la Universidad Complutense de Madrid. También fue catedrático de la Universidad Católica de Valparaíso y de otras universidades. Es autor de varios libros, tiene publicaciones. Y también él se ha dedicado de modo personal e incisivo a estudiar durante muchos años este misterio de la Sábana Santa. Los quiero dejar con él. Le damos la bienvenida a don Juan Carlos y ahora él tiene la palabra. Muchas gracias, Padre Luis. Me es muy grato el haber sido invitado a hablarles a ustedes en una parroquia de un amigo que conozco hace bastantes años, ¿no? Y todo esto gracias también a una exalumna mía, Catalina Velarde, la Cata, como le dice todo el mundo, ¿no? Muy buena alumna por lo demás. Así que me siento en familia. Ahora podríamos comenzar con una oración, ¿verdad? El Padre Miguel supongo que será el que tiene que iniciar la oración. Dirijamos a nuestro Padre Celestial con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Bien, vamos a comenzar viendo las fotografías de esta
increíble reliquia, ¿no? Es una tela, y es una tela muy curiosa porque mide poco más de 4 metros de largo y 1,10 metros de ancho solamente. En realidad se trata de una mortaja, no de una sábana, porque el modo de enterrar a los difuntos en aquella época era envolverlos en esta sábana. Es decir, el difunto se ponía desnudo, acostado sobre la sábana, y luego la sábana giraba sobre su cabeza y cubría otra vez todo el cuerpo. Podemos verlo en la primera fotografía de las que les quiero mostrar. ¿Se puede agrandar la fotografía o se va a ver así nomás? Porque mientras más grande se vea, mejor, ¿no? Bien, entonces vemos en la parte de arriba, que es lo que está mostrando ahora, cómo se ve la imagen. Podríamos moverla a izquierda y derecha, cosa que se vea entera, ¿no? Ahí se ve la parte de atrás, ahí está acostada sobre la sábana, y luego, si la ponemos a la derecha, vemos el frente, el rostro, el pecho, etc. Bajemos a la parte de abajo de la foto. ¿Cómo se ve hoy la foto? Fíjense que se ve bastante mal. En mal estado está la tela, claro, porque ha sufrido muchos incendios. Ha habido que hacerle muchos parches. Podemos ver ahí parches, ¿verdad? Cómo se repiten porque estaba doblada la sala. Se ha coloreado un poco de rojo para que se vea mejor la chamuscado, las manchas de agua rodeadas por una pequeña línea azul. Y detrás que se ve una sombra, llamémosla así, una sombra, porque no sabemos qué es. Veamos un poquito a la derecha, la espalda. Igual, ¿no? Toda la tela está en las mismas condiciones. De modo que tenemos una tela que ha pasado por mucho tiempo y por muchas dificultades, ¿no? Vamos a empezar a ver los detalles, pasemos a la segunda fotografía. Estamos mirando nada más que el rostro en positivo y negativo fotográfico. A nuestra derecha vemos lo que parece ser un negativo y a nuestra izquierda vemos el positivo. Y resulta que es todo lo contrario. Y esto es un misterio que los científicos no saben cómo explicar. Ocurre que esta tela es un negativo fotográfico. En un negativo, los que somos viejos ya ancianos sabemos perfectamente, ¿no? Lo negro que no nos interesa ver se ve blanco y lo que nos interesa ver se ve negro y se ve bastante mal. El positivo se ve bien. Miren qué diferencia entre ese rostro y ese otro, ¿no? Se ve muy bien los músculos pectorales, los brazos, las manos. Miren qué bien se ve. En cambio el otro, veamos el otro lado. Miren qué mal se ve. Es una sombra nada más, ¿no? Pero ocurre que esto es lo que se ve a simple vista. Este es el positivo y el otro es el negativo. Entonces quiere decir que esta tela es un negativo fotográfico, pero resulta que la fotografía no había sido inventada. Entonces, ¿cómo? Los científicos que han estudiado esto, miren, llevan más de un siglo estudiando esto, todavía no saben qué explicación dar. No saben. Lo que vamos a oír varias veces, ¿no? Los científicos dicen, no sé. ¿Qué pasó aquí? No sé. El hecho es que la tela a simple vista se ve así, pero al sacarle una fotografía, en el negativo se ve asá. Mucho, mucho mejor. Esta tela, claro, no es como la ve uno en Turín. Yo tuve la suerte de ir a Turín. El fondo es en realidad color marfil, bien pálido. Y la tela es más oscura nada más. Por eso la vamos a llamar sombra por el momento. Fíjense el daño de los incendios, ¿no? Esto parece ser del incendio que ocurrió en la noche del 14 al 15 de diciembre de 1532 en Chambéry. Bien, vamos viendo más detalles. Pasemos a la segunda foto. Vemos el rostro. Este rostro, como se ve a simple vista, fíjense qué rayas más raras. Esas rayas son fallas de la tela. Esta tela ha estado doblada tantos años
y además presionada, y se exhibía solamente el rostro, y entonces se han producido como quiebres en la tela. Y vamos a ver que esto tiene mucha importancia desde muchos puntos de vista. El doctor Tamburelli, por ejemplo, logró darse cuenta que todo el rostro se ve como embadurnado en sangre. Aparte de esa sangre, que es de heridas que hay en la cabeza, ¿no? Pero se ve un resto así de sangre que emanó de todo el rostro. Recordamos el sudor de sangre en la agonía en el huerto, ¿verdad? Los médicos han estudiado esto, sí, y saben perfectamente. Hematohidrosis se llama este fenómeno, y se produce cuando una persona sufre una angustia espantosa. Tan espantosa es que se rompen las arteriolas que van por debajo de la piel y entra sangre a las glándulas sudoríparas, y por eso es que la persona suda sangre. Es muy raro porque hay que llegar a un grado de angustia espantoso. Y eso es lo que ocurrió en el huerto, según dicen los evangelios. Y en este caso se ve en este rostro lo que ocurrió. Es dolorosísimo. Este fenómeno es dolorosísimo, pero no es mortal, claro está. Sin embargo, deja la piel completamente sensibilizada, de modo que basta tocar esta piel para que duela. Y ya sabemos, ¿no?, cuántas veces lo golpearon a este hombre, y con esa piel tan sensibilizada, los golpes tienen que haber dolido muchísimo más que en condiciones normales. Continuamos. Hay una máquina en Estados Unidos que se creó por allá por 1960 para recibir las fotos que envían los satélites, esos que van a la Luna, a Marte, a Venus, al Sol, que salen fuera de la Tierra, ¿no? Envían las instrucciones a Houston, a Texas, y allí en un laboratorio con esta máquina que se llama, una sigla, ¿no?, BP8. Es en realidad un ordenador, un computador, pero que tiene una peculiaridad. Las fotos que le llegan a él son instrucciones nada más, instrucciones que vienen por electromagnéticas, ¿no? Él las recibe y recompone entonces la fotografía que ese satélite que está rodeando Marte, por ejemplo, la está enviando. Y como la cámara que lleva el satélite tiene dos lentes como nuestros ojos, ¿no?, para dar las tres dimensiones. Y por eso la foto las da en tres dimensiones. Pero los que le llevaban, el doctor Jackson, estas fotos que estamos viendo aquí, a Bill Mottram, que manejaba en aquellos años el BP8, estamos hablando por 1970, por ahí, un poquito antes, Bill Mottram les dijo a estos investigadores: mire, esas fotos no sirven porque están tomadas por una cámara que tiene un solo lente. Van a ver ustedes cómo va a deformar. Acerquémonos al rostro. Fíjense cómo el rostro está perfecto, se ve muy bien la nariz, los arcos superciliares muy hinchados, también hinchada la frente en varios sitios, las mejillas muy hinchadas. Este hombre no puede abrir los ojos prácticamente, un poquito nada más, porque por la sangre de la corona de espinas, que vamos a ver después, que va por debajo de la piel, tiene los ojos completamente, ¿cómo se llama?, negros, ¿no? Como los boxeadores que a veces terminan con los ojos muy negros. Miren la ceja como está, muy hinchada. Quiere decir que a este hombre le dieron bofetadas constantemente, y por eso tiene el rostro de esa manera. Observen cómo los cabellos sobresalen a ambos lados y la barba se va hacia adelante. Eso porque los científicos llegan a la conclusión de que ahí hubo un pañuelo que pasó por detrás, y arriba está el nudo, no lo alcanzamos a ver ahí, pero se ve el nudo. Y por eso los cabellos se van hacia adelante. ¿Y por qué se le puso ese pañuelo? Para cerrarle la boca. Al muerto se le abre la boca, ¿no es cierto? De modo que aquí le cerraron la boca con ese pañuelo. Incluso le cubrieron la cara con otro que se guarda en Oviedo y que se llama el Santo Sudario de Oviedo.
Sigamos la siguiente foto. Se fijaron que los ojos se veía algo muy raro y aquí lo vamos a explicar. Eso es el Santo Sudario, una foto muy agrandada, y ese es un leptón. Es una moneda acuñada por Poncio Pilato. ¿Y por qué sabemos que la acuñó Poncio Pilato? Por el bastón que tienen ahí, ¿no? Es el cayado de un adivino. Tiberio César era bastante supersticioso, así que siempre tenía algún adivino y los consultaba cuando tenía que tomar una decisión importante. Ahí está entonces el cayado. Y letras, claro, como este es de época, es efectivamente un leptón hecho por Poncio Pilato, imagínense la edad que tiene, ¿no? Solo 11 milímetros, o sea, poco más de 1 centímetro. Es como un centavo. Veamos más de cerca acá la foto del Santo Sudario. Más acá a la derecha. Eso. Fíjense, vemos 4 letras. Y, kappa, alfa, iota. A ver si la baja un poco la foto para ver la iota. Aleja un poquito la foto para que se vea bien. ¿Ven? Y, kappa, alfa, iota. ¿Qué decía ahí? Lo más probable es que haya dicho Tiberio Caisaros. Tiberio César. Claro, es lo que tenía que decir. Si es hecha por Poncio Pilato, tenía que decir eso. Y el cayado, ahí está el cayado. Fíjense, los puntos blancos significan sobresaliente, como las letras, ¿no? El fondo se ve negro, oscuro. Claro, porque la tela se apoya en los puntos altos y no en los bajos. Hay una distancia, entonces. Miren el cayado. Fíjense dónde comienza. Comienza ahí. Va subiendo el cayado. ¿Me siguen? Va subiendo y al llegar a la A, gira. Ahí, ¿ven? Gira. Acá, en la otra foto, en el otro lado de la foto, ven que gira, ahí llega y gira, da la vuelta. ¿Ven el cayado? ¿Está claro? Podemos decir entonces que la Santa Sábana tiene la fecha en que fue hecha, porque Poncio Pilato hizo 2 o 3 veces emisión de leptones. La primera vez fue el año 29, la segunda el año 32 y la tercera el año 34. Claro que estos años no son completamente seguros, ¿no? Siempre puede haber algún error en la apreciación que hacen hoy día los historiadores, pero en fin, un año más, un año menos, ¿qué importa, no es cierto? O sea, podemos decir que sabemos exactamente la fecha en que este cadáver fue cubierto por esta sábana. Esa fecha tiene que haber sido desde el año 29 hacia adelante. Y sabemos que Jesús fue crucificado el año 30, según dicen ahora. Antes se decía el año 33. Bueno, un año más, un año menos, da lo mismo, ¿no? Es tan difícil fijar una fecha con tanta distancia. Así que no necesitamos saber más para saber que esta tela es del siglo I. Porque quién sabía después, sobre todo en la Edad Media, la existencia de los leptones. Nadie lo sabía. Y la tela aparece en Francia en el siglo XIV, en 1650 aproximadamente. El señor de Charny, que había estado en el Oriente, trae de allá la tela, edifica una pequeña iglesia y al lado un pequeño monasterio para que cuiden la tela, y comienzan las primeras peregrinaciones y comienza también la primera discusión de los que aceptan y de los que niegan. Pero sigamos nosotros con el examen de esta tela en la siguiente fotografía. Vemos una cosa impresionante. Aquí vemos más pequeño, esto se agranda acá para poderlo ver bien, y vemos todos estos son cuajarones, son costras. Ahí fue herido el cuerpo, se llenó de sangre y esa sangre coaguló, y eso es lo que estamos viendo, sangre coagulada por todas partes. Miren cómo está, incluso las pantorrillas. Y también en el pecho pasa exactamente lo mismo. ¿De qué se trata? Veamos a continuación el peor látigo más cruel de la historia de la humanidad, el flagrum. Fíjense que un ciudadano romano no podía ser azotado por un flagrum.
Cuando se usaba flagrum se llamaba flagelación, claro, de flagrum, ¿verdad? Y era, pueden imaginarse ustedes lo cruel que era, ¿no? El reo era atado y luego el verdugo o los verdugos se ponía a cierta distancia, tomaba el mango, ya sea ven un bicéfalo ahí, ven un tricéfalo ahí, y acá podemos ver, da la impresión de que es un bicéfalo, ¿no es cierto? El golpe. Pero hay unos golpes que parece que fuera tricéfalo y ahí los investigadores disputan. Gracias al BP8 se sabe que la mitad de los golpes se abre hacia la derecha aproximadamente y la otra mitad se abre hacia la izquierda, lo cual hace pensar que podría haber habido dos, ¿no? Uno por la izquierda, otro por la derecha. Y sobre todo hay uno que se ve que es más cruel, porque golpea las partes que más duelen. Fíjense ustedes que el hombre toma aquí el mango, se pone a cierta distancia y tiene que lanzar el golpe con mucha fuerza, porque si no, estas bolitas darían bote sobre la piel. Y no, lo que interesa es que se incrusten y quedan incrustadas en la piel. Y luego entonces el hombre da un tirón y arranca todo el pedazo. Era tan cruel la flagelación que normalmente se daba una docena de golpes, 14 golpes, 15 golpes, una cosa así, nada más, ¿no? Ahora, ¿cuántos golpes recibió este hombre? La siguiente foto nos va a mostrar. Con luz ultravioleta, las cosas brillan a la luz ultravioleta, pero la hemoglobina se mantiene oscura, opaca. Miren todos los golpes que hay. Es impresionante, ¿no? Qué pena que incendio Chamberí quemó la tela y no podamos ver todo el brazo. Lo mismo ahí. Acá tampoco se ve el brazo, pero miren cómo están los antebrazos también. Golpeados por ambos lados. Los glúteos, cómo están. Se discute, ¿no? Cuántas marcas de flagrum hay. Ahí los cabellos impiden ver las que están debajo. En realidad, alrededor de 127 de estas heridas hay. Estas heridas son realmente atroces, ¿no? Porque se clava el flagrum, la cabeza del flagrum se clava allí y luego hay que arrancarla con un tirón y salta el pedazo. De modo que este hombre tiene que haber estado con sangre corriendo por todo su cuerpo, totalmente rojo. Como lo ve Isaías, ¿no? Cuando habla del balón de dolor en capítulo 53, un hombre totalmente rojo por su sangre. En este caso, esta paliza, llamémosla así, es tan cruel que los médicos se sorprenden cómo pudo sobrevivir. De todas maneras, no hay ninguna posibilidad de salvarle la vida a este hombre. Con todos esos golpes no es posible. Fíjense que el doctor Baima Molone, experto en estudiar cadáveres, ¿no? Es italiano, dice que ahí hay por lo menos 600 lesiones en este cuerpo. Y eso que él no ve todo porque ven los parches ahí, impiden ver, ¿no? esas partes, así que son más. No hay una pulgada sana, dice él, en la piel de este hombre. Esto significa muerte en poco plazo. Dice, un hombre si llega así a una UCI no hay quien lo salve. No hay manera de salvarlo, porque la piel es órgano, no tiene que cumplir sus funciones. Y al estar así todo roto, imagínense, incluso él dice, algunos de estos flagrum penetraron más y tienen que haber llegado al músculo. O sea, producen un esguince. Y tantos en el pecho. Más de una costilla puede haber sido quebrada por estos golpes de flagrum. Claro que es posible, perfectamente posible. No podemos saberlo porque no podemos ver por dentro, ¿no? Pero miren la cantidad de golpes que hay. Terminada la flagelación, el corazón, como tanta sangre pierde, late cada vez más suave, más lento. Se supone que este hombre tiene que haber llegado a menos de 40 latidos por minuto. Puede haber llegado a 30. Pero cuando a un hombre el corazón le late con esa lentitud, ese hombre no puede moverse. No tiene fuerzas para moverse, porque el corazón no late suficientemente.
Corran ustedes un poco y verán que el corazón inmediatamente late más y más rápido. ¿Y para qué? Porque necesita sangre toda la musculatura. En este caso se trata de ahorrar la sangre y por lo tanto el corazón late muy lento. De modo que este hombre no podía moverse después de esta flagelación. Los médicos se sorprenden que esta flagelación no lo haya matado. Cicerón, por ejemplo, dice que a un esclavo que lo condenaron al flagrum murió durante la flagelación. El dolor es tan grande que produce un shock y la muerte. De modo que, ¿cómo en este caso no se produjo? Ya sabemos la respuesta de los médicos, de los investigadores. No se sabe. Sigamos. En la cabeza se ve mucha sangre. Claro, ya sangre costra, ¿no? Cuajarones. Fíjense que todos estos cuajarones, como los anteriores, han sido estudiados con microscopio y han podido ver la fibrilación de la sangre, que es el proceso que produce el cuajarón, la costra que llamamos nosotros, ¿no? Entonces la pregunta es cómo el pintor, vamos a suponer que un pintor hizo todo esto, ¿cómo se las arregló para engañar a los microscopios actuales que ven el proceso de fibrilación en las costras? Miren la cabeza cómo está llena de costras. Esto tiene que haber producido un dolor atroz, ¿verdad que sí? A ver, veámoslo en la siguiente foto. Este hombre es un francés, por eso R1, ¿no es cierto? Rideau 1, Rideau 2, Rideau 3. Arruga 1, arruga 2, arruga 3 en castellano. A este hombre le pusieron una corona de espinas, pero falsa, por supuesto, ¿no? En realidad le pusieron, como quien dice, un solideo, con puntas romas, por supuesto, pero electrificado. Le ajustan en la cabeza, en la nuca, ese solideo, dejan pasar la electricidad y miren cómo se pone el hombre. Es tan intenso el dolor que se producen estas 3 arrugas en la frente. 1, 2 y 3. Veamos en la sábana. ¿Por qué se hizo este experimento? Por lo que va a mostrar la siguiente fotografía. Ahí están las 3 arrugas. Fíjense, la herida está ahí. Es un pinchazo chiquitito, pero pinchó la vena frontal. Entonces, si hubiese sido esta sangre bien educada, digamos, habría cumplido la ley, ¿no es cierto? Como toda persona bien educada, entonces habría caído vertical. A, C, E. Ese es el camino que tenía que seguir. Y no. A, B, C, D, E. Y luego en los arcos superciliares tan hinchados se produce otro grumo de sangre. Vale decir, este hombre estuvo mucho tiempo con la corona puesta y claro, la vena mana la sangre que mana lentamente porque es vena. En cambio acá tenemos una arteria. Ahí está el pinchazo. Y la arteria entonces cae la sangre. Pero le dieron una bofetada a este hombre y le tiraron la cabeza hacia el lado. Entonces cambia la dirección y la siguiente sangre sale así, en esta dirección. Y ahí que va la arteria parietal. Al otro lado también hay una arteria parietal. Entonces los científicos se preguntan cómo el falsificador, vamos a suponer siempre no un falsificador, cómo el falsificador supo la circulación de la sangre y distinguir sangre arterial de sangre venosa, cuando eso se descubrió a fines del siglo XVI. Cisalpini se llamaba el que descubrió esto por allá por 1592. ¿Y cómo entonces? Sigamos. Vemos las manos y los antebrazos. Y lástima, el incendio de Chambéry no nos deja ver bien. Y fíjense, se ven 4 dedos. ¿Y dónde está el quinto? Se ven 4 dedos. ¿Y dónde está el quinto? La herida no está en la palma, está en la muñeca. Y estos dedos son muy largos y esos son muy cortos. Ah, pillamos al falsificador. A ver, veamos la siguiente foto, si pillamos al falsificador. El doctor Barbé hizo una serie de experiencias en el hospital y se dio cuenta que si se pone el clavo ahí, el reo al poco tiempo caería al suelo porque el clavo rompería. Se escapa por entre los dedos, ¿no? En cambio ahí, perfecto.
Ese espacio ahí se llama el espacio de Stowe. Y ahí está el clavo. Fíjense el tamaño del clavo. Tiene 1 centímetro por 1 centímetro, totalmente cuadrado. Ahí se cruza. Y el doctor, un día, por allá por el año 1935, llegó a la clínica Saint-Joseph en París, donde él trabajaba, un cirujano, el doctor Barbet, con la mano contraída, el pulgar adentro de la mano y los dedos se curvan, como está aquí dibujado, ¿no? Exactamente igual como está en la Santa Sábana. ¿Qué había pasado? Un clavo se lo había metido en el espacio de Stowe. El doctor examinó todo eso y el muchacho no podía mover la mano. No sentía nada en la mano, claro, porque estaba cortado el nervio que pasa por ahí, ¿no? Ese nervio se llama el nervio mediano y los médicos dicen va por ahí el nervio mediano, ¿no es cierto? Y pasa. Lleva toda la sensibilidad a la mano y toda la movilidad de la mano. Discuten los médicos y yo no me meto en la discusión porque no soy médico, ¿verdad? Posiblemente este sea el nervio más sensible del cuerpo humano. Fíjense ustedes la sensibilidad que tenemos en los dedos, ¿no? En las puntas de los dedos, sobre todo. Pínchense con un alfiler en la punta del dedo y verán lo que duele. En cambio, si se pinchan más arriba, qué sé yo, en el muslo, duele mucho menos. ¿Y por qué? Porque el nervio mediano es el más, posiblemente, el más sensible de todos nuestros nervios. El doctor entonces dijo, esto tiene que haber dolido mucho, ¿eh? Entonces le preguntó al joven, mire, joven, ¿le dolió? Vaya preguntita, ¿no? Inteligente la pregunta. El muchacho contestó, mire, doctor, yo ahí, en la muñeca no sentí nada. A mí me dolió el cuerpo entero. Vaya, vaya, esto lo he leído, dijo el doctor Barbet, en alguna parte. Bueno, como yo soy profe, les voy a dar tarea para la casa. Si no, no sería profe, ¿verdad? Un profe que no da tarea, ¿cómo es eso? Así que tarea para la casa. Lleguen a la casa, abran la Biblia. Salmos. Busquen el Salmo 21. Si la Biblia de ustedes es más viejita, en las nuevas sale como Salmo 22, escrito por David. Es el salmo que empieza a rezar Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vayan al versículo 17. Dice, han taladrado mis manos y mis pies, puedo contar todos mis huesos. Fíjense, el doctor Barbet descubrió por primera vez en la historia qué significaba ese versículo. El dolor que produce el clavo que cercena el nervio mediano. Posiblemente el dolor más espantoso que puede sufrir una persona. Es ese. Normalmente el clavo se ponía por acá. Hay que recordar que la palabra manus en latín designaba desde la punta de los dedos hasta el codo. Claro, como nosotros llamamos mano solamente a esto, entonces ponemos el clavo aquí. Pero ahí no puede ir, tiene que ir normalmente acá. Pero en este caso lo pusieron ahí en la muñeca. Da la impresión de que Satanás debe haber estado ahí, ¿no? Quería el máximo dolor y entonces hizo poner el clavo ahí. Pero claro, en la cruz el hombre crucificado se mueve. Ya vamos a decirlo, eso no por qué. Entonces puede haber sentido otra vez que el clavo toca de nuevo al nervio mediano y otra vez esa descarga dolorosa, insoportable, que aparece cuando el nervio mediano es cercenado por el clavo. Sigamos. Aquí tenemos la herida en el costado, que está en el costado derecho. ¿Se acuerdan que después de muerto el soldado, dice el Evangelio de San Juan, con una lanza le abrió el costado y al punto salió sangre y agua? Aquí lo vemos más de cerca, pero entonces uno dice, ¿pero por qué si el corazón está cargado a la izquierda, por qué le dan el golpe en la derecha? El soldado tonto, ¿no? No, nada de eso. En realidad el corazón no está a la izquierda, está justamente al centro, debajo del esternón, ahí lo protege un poco. Carga un poquito radiado hacia la izquierda, pero casi nada. ¿Pero qué ocurre? Un soldado romano llevaba coraza en el pecho, en la espalda, en los
muslos, estaba bien protegido, ¿no? ¿Y cuál era el punto débil? Claro, él en la mano derecha, ahí, la mano derecha, porque eso, recuerden ustedes, es un negativo, entonces se da vuelta a la derecha a la izquierda a la derecha, el blanco al negro y el negro al blanco, todo se da vuelta en el negativo, ¿no? Tenía que levantar su brazo para dar el golpe con la espada y ahí el que tenía la lanza tenía que meterle en el vacío que dejaba ahí la coraza del ciudadano, del soldado, para que pueda mover con toda libertad su brazo. Así que es el golpe que corresponde. Ahí. Esa lanza rompe la aurícula derecha. El doctor Barbey hizo la experiencia en el hospital muchas veces y siempre vio que el corazón, al morir, queda vacío. Pero no puede evitar que le entre sangre de las venas cavas superior e inferior y esa sangre va a la aurícula derecha. Y justamente la lanza rompe la aurícula derecha. Y al salir, sale la sangre. Y junto con la sangre sale un líquido claro. ¿Lo ven ahí? Líquido claro. Es líquido pericardial, que con todos los golpes que recibió se produjo mucho el líquido pericardial que no puede bajar por el diafragma que está aquí, ¿no? Entonces los pulmones quedan inundados, presionados por el exterior, por ese líquido que se ha ido produciendo por los golpes que ha recibido tanto en la espalda como en el pecho. Este hombre, de modo que tiene una dificultad para respirar ahora porque hay un líquido que no debería estar ahí. Normalmente debería haber unos pocos gramos de líquido para facilitar el movimiento de los pulmones, pero ahora con estos golpes puede haber tenido más de medio litro ahí, entre, digamos, las costillas y los pulmones. Todo eso inundado por ese líquido. Y el líquido está ahí. Fíjense cómo el Santo Sudario siempre tiene razón en datos de fisiología, de anatomía, no falla nunca. ¿Cómo logró el falsificador hacer esto? Esta sangre, fíjense ustedes, es sangre post-mortem. Porque cuando la sangre está viva, tiende a producir este fenómeno que llamamos la fibrilación y la costra. La apertura es la típica de la lanza del soldado romano, 4,5 centímetros por 1,5 centímetros de grosor. Entonces es una lanza de un soldado romano. Y esta sangre la vamos a ver en la foto siguiente, a ver. Esta sangre, como es muerta, separa el suero ahí de la hemoglobina ahí. Es sangre cadavérica. Ahí también vemos separado, ¿ven? El suero de la hemoglobina. Y al otro lado también lo mismo. Veamos al otro lado. Un poco más. ¿Ven? Lo mismo. Separación de suero de la hemoglobina. Luego es una sangre cadavérica. Y fíjense, aquí hay mucha sangre en el aire. Y al otro lado lo mismo, hay sangre en el aire. ¿Se fijan? Sangre en el aire porque va ahí el límite del cuerpo. Y además hay sangre que se pasa de lado. Pero si este hombre está muerto en la cruz vertical. Entonces, ¿qué pasó aquí? El doctor Barbey quedó sorprendido, ¿no? Es que se pasó chambón el falsificador después de que todo lo hace perfecto. Miren la tontería que hace aquí. Sangre en el aire y sangre que cae horizontalmente. ¿Dónde? Entonces el doctor Barbey decidió hacer una experiencia en el hospital. Consiguió permiso para usar un cadáver que pesara más o menos lo que pesaba 80 kilos, como el BP8 determina tantas cosas, determinó que este hombre pesaba alrededor de 80 kilos y medía un poquito más de 1,80 m de estatura. Era muy alto para su época. Y bien, entonces la sábana se juntaba con cintas, ¿no? Y llama a un par de enfermeros y vamos a darnos un paseo con este cadáver por el hospital. Y al caminar con el cadáver, él ve que uno de los enfermeros tomó debajo las rodillas, ¿no? Y el otro metió por las axilas
sus manos y agarró el cadáver por ahí y levantaron y fueron caminando. Y al ir caminando, claro, el que va atrás se lleva la mayor parte del peso, ¿no? Esta parte es la que más pesa. El otro tomó por ahí, pesa menos. Resultado, él al caminar se bamboleaba y entonces el cadáver oscilaba hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia la izquierda. Entonces dice el doctor Valvé, claro, el cadáver está vertical, ¿no es cierto?, en la cruz. Recibe la lanzada y sale el chorro de sangre. Muy bien, pero ahora sabemos que el cadáver no está totalmente recto en la cruz, sino que está inclinado hacia adelante. Esa sangre cae al suelo. Bajan el cadáver inmediatamente después, todo con prisa porque estaba a punto de terminar el día viernes y después comenzaba el sábado, en cuanto se pusiera, digamos, después de la puesta de sol, en cuanto se oscureciera, comenzaba el sábado. Hay que hacerlo todo rápido. Lo bajan y al bajarlo, claro, se tiene que mover, se tiene que oscilar. Y la vena cava inferior, que como es vertical, está llevando sangre al corazón, al bajar y con los movimientos vuelve a salir sangre por esa vena cava inferior, llega a la aurícula derecha está abierta y por lo tanto la sangre, cuando lo depositan al cadáver sobre el santo sudario, la sangre resbala por el costado. Es una segunda sangría que se produce. Y esa sangre que resbala por el costado, luego, claro, la sábana que cubre por el frente y aquí por la espalda es atada con cintas bien apretadas por aquí, por acá, 4 o 5 cintas para que no se vea la desnudez del cadáver, ¿no es cierto? Entonces, al llevarlo desde la cruz hasta la sepultura, el cadáver se bambolea. Entonces, encontró una arrugita, encontró otra arruguita, otra arruga, ¿se fijan? Y luego se acumula en el otro costado. Y ahora nosotros, al abrir el santo sudario, en vez de que suba por la espalda, por la cinta que tiene, ¿no?, que lo sujeta, cae hacia el suelo y entonces aparece la sangre como que estuviera afuera y no, está en el pecho. ¿Se fijan? El pecho por delante, aquí estamos en la espalda y entonces la sangre estaba en el pecho, pero al extenderse la sábana que subía por los costados, aparece como que estuviera en el aire. El doctor Valverde dice, esta es la rúbrica de la autenticidad. ¿A quién se le iba a ocurrir hacer semejante chambonada? Pero resulta que, dado como fue, tenía que producirse esto. ¿Ven las arruguitas por donde pasa? Hay como 3 arruguitas irregulares, porque son arruguitas nada más, ¿no? Sigamos. Vamos a ver los pies. Miren la mancha de sangre. El clavo. Y el otro pie es más corto y no tiene tanta sangre. ¿Qué pasó ahí? Fíjense que en el Talmud se dice que Jesús era cojo. Y ahora nos damos cuenta, claro. Aquí tiene este pie, miren hasta dónde llega y miren el otro. Entonces es cojo, es tullido más que cojo. No, dicen los expertos. Lo que pasa es que había un solo clavo. El pie izquierdo estaba encima del pie derecho y lo une un solo clavo. Este clavo no mide 1 centímetro, mide 3 centímetros. Y tenía como forma de triángulo. No era como el otro, un cuadrado. Y el que sacó el pie se llevó parte de la sangre. ¿Ven los dedos de la persona que sacó el pie? Al sacar el clavo, sacó el pie, ahí quedó marcado. ¿Y Jesús, pues, era cojo? No, no era cojo. Pero el Talmud habla del cojo, con mucho odio al cojo. El Talmud escrito en el siglo IV de nuestra era. Ese cojo es Jesús. Y ahí está la señal. Y en los iconos bizantinos hay muchísimos en que se ve al niño Jesús cojo, tullido, ¿no?, en brazos de la Virgen. Y hay también en el crucifijo, a veces se ve, ¿no?, que efectivamente la pierna está más corta que la otra. Sigamos.
Aquí, no, ahí te pasaste, ahí, ya. Aquí tenemos un cuadro bizantino que reciben distintos nombres. Este cuadro es Jesús en su máxima humillación o también en Jesús en su último tormento, ¿no? Es cuando Jesús desciende a la tumba. Fíjense, cuatro dedos se cruzan, igual que en el Santo Sudario. La cabeza se inclina hacia un lado, efectivamente, la cabeza se inclinó hacia un lado. Hacia el lado derecho, ahí está el lado derecho, la herida. El Santo Sudario se sabe que está así. Entonces aquí el doctor Jackson, tuve la suerte de conocerlo cuando vino a Santiago, dio una charla ahí, en un simposio que hubo, yo di la mía, él dio la suya, y conversamos un poquito, muy poquito porque él no sabe castellano y yo no sé inglés, así que imagínense cómo fue el diálogo. Pero en fin, logramos entendernos un poquito. Él, fíjense, descubrió que en la sábana había unas arrugas muy raras en esa zona. ¿Qué puede significar esas arrugas? Y cuando le mostraron este tipo de cuadros, muchos cuadros bizantinos hacen esta representación, ahí está, dijo. La sábana se guardaba en una caja, toda doblada, como lo hemos visto, ¿no? Y cuando el Basileus daba permiso para que un pintor pudiese pintar el rostro de Jesús, levantaban. Y entonces no solo se veía el rostro, sino que se veía también el pecho. Exactamente lo que estamos viendo aquí. Pero ahí vemos que el doctor Jackson es muy buen físico, profesor en Estados Unidos, pero como pintor es bastante malo, ¿no? Pero acá el pintor era muy bueno. Y miren qué bien lo hizo todo. De modo que esa es la razón de este tipo de cuadros. Esto revela la antigüedad de la tela, ¿no? Estaba guardada en Bizancio y sabemos hoy exactamente la fecha. El 15 de agosto del año 944, el Basileus recibe la sábana que ha sido reconquistada y traída desde la ciudad de Edesa por el ejército romano. Y ahí comienza la veneración de la tela. Y ahí se sabe que en el siglo XII se expone colgándola desde el techo en la capilla imperial. Y ahí la vio un caballero francés, Robert de Clary, y describe que se ve la imagen de Jesús, del cadáver, muerto, completamente desnudo, y da 2 o 3 detalles, y es lo que vemos en Turín. La Santa Sábana entonces estaba ahí. Y en el siglo XIII, cuando los bizantinos recuperan la ciudad de Bizancio, le manda el nuevo Basileus una carta al Papa pidiendo que le devuelvan esta reliquia, la Santa Sábana. Y el Papa dice que no tiene idea de esa reliquia, nunca ha oído hablar de una Santa Sábana. ¿Qué es eso? Hay varias cartas, hay un carteo entre los dos. Bueno, llega el siglo XIV, ya no existe más el emperador. A mediados del siglo XIV aparece en Champagne la tela. Ahora ya se puede mostrar, ya que no reclama más el rey bizantino. ¿Seguimos? Esto ya lo habíamos visto, ¿no? Ahí. Hay una sangre, ya se fijaron ustedes, que está en el aire, y hay otra que también está en el aire, y hay un matemático que hace este estudio. Es un francés, como pueden ver ustedes. La tela, ¿no? Drap de yeso, la tela, ¿no? Nes, la nariz, las mejillas, los cabellos, ¿no? Entonces nosotros nos metemos detrás del cadáver que está muerto en el Santo Sepulcro y Jesús envuelto en la tela. ¿Y qué va a ocurrir? Fíjense aquí, tiempo 0, tiempo 1, viene la resurrección. El cuerpo resucita, no sabemos, como no hemos visto nunca una resurrección como esta, ¿no es cierto? Entonces no sabemos qué pasó. El hecho es que el cuerpo, como quien dice, se evaporó. Entonces la tela cae, porque el cuerpo ya no está. Y al caer la tela, porque el cuerpo ya no está, atraviesa el lugar de la tela. ¿Y qué ocurre? La sangre que está en las mejillas pasa a los cabellos. ¿Se fijan? El centro queda igual, pero esta huella de sangre pasa a los cabellos. O sea, lo que estamos viendo es, como dijo Pablo VI, un flash de la resurrección.
Y abajo, ¿puedes ver la parte de abajo de la foto? Más abajo todavía. Eso. Ahí está todo el estudio matemático que hizo este señor. Y yo, claro, como no sé matemáticas, no estoy mirando la prueba. Todo esto es la explicación de la prueba que él dice. De modo que esta sábana se grabó porque atravesó el cuerpo de Jesús. ¿Y qué fue? ¿Qué es esa sombra que estamos viendo nosotros? Hoy sabemos, gracias al gran estudio que se hizo en 1978, 36 creo, o 32, no me acuerdo bien, durante 3 días estuvieron noche y día por turnos estudiando la sábana, le sacaron 10.000 fotografías con toda clase de luz ultravioleta, infrarrojo, esto y lo otro, de todo hicieron, ¿no? Y al final llegaron a la conclusión de que esa sombra de que hablamos es nada más que tela chamuscada. Chamuscada, calor, ya. Sí, pero espérese. Si el calor chamusca la tela, no solo va a chamuscar el primer hilo, sino que va a penetrar y va a chamuscar muchos hilos. El hilo está compuesto por fibrillas. En este caso son unos 180, 190 fibrillas, porque hay un hilo un poco más grueso, el otro un poco más delgado, 170 fibrillas, por ahí. Y resulta que los microscopios electrónicos han abierto una de esas fibrillas, uno de esos hilos, digamos, y han descubierto que solo las fibrillas superficiales están chamuscadas y el resto del hilo está blanco. Y no hay chamuscadura ninguna. La chamuscadura significa que se pierde parte de la humedad, ¿no es cierto? Y ahí viene el que se empiece a colorear. Poco a poco se va poniendo más oscura. Como pasa el pan cuando nosotros tostamos pan, ¿no es cierto? Es lo mismo. Pero si fuese calor, habría salido por los costados y los costados no se graban. Solo se graba la frente, solo se graba la espalda. Los costados no. ¿Cómo es eso? Además, una penetración que solo llegue al primer hilo. Y en el primer hilo solo las primeras fibrillas y las demás quedan sin ser tocadas. Esa es una técnica que no se conoce. En otras palabras, los científicos dicen, hoy no hay ningún laboratorio en el mundo capaz de hacer una segunda Santa Sábana. No es posible, porque este fenómeno no lo podemos replicar en ninguna parte. Hubo una radiación en ese cuerpo de naturaleza absolutamente desconocida para la ciencia del siglo XXI. O sea, ¿qué nos dicen? Pues no sabemos. Vaya, eso ya lo habíamos oído hace tiempo, ¿no? ¿Seguimos? Fíjense, una sangre que está en el aire. ¿Cómo es eso? No puede ser, ¿no? Entonces a este muchacho se le pidió que se pusiese una sábana dibujada y ahí vemos lo que ocurre. Lo que pasa es que, sí, eso, vuelve atrás, lo que mostraste. Eso es lo que queremos ver. O eso también, ¿no? Fíjense, el hombro del muchacho, la sábana se le pone encima, ¿y qué ocurre? Claro, la sangre viene de la muñeca, baja, ahí lo ven, de la muñeca, baja, llega al codo, va dando la vuelta por el codo, pero tendría que empezar a subir, porque el brazo es grueso, ¿no? No sube, empieza a gotear desde ahí. Y claro, ven ustedes, no se graban los costados, se graba solo el frente y la espalda. Y por eso es que esa sangre en el aire. No está en el aire. Como se ve ahí, está en el codo. Como se ve ahí, está en el codo. Acá también se ve que está en el codo, ¿ven? Dando la vuelta. Ahora tenemos el rostro en negativo. Sí, pasemos al rostro en negativo. ¿Ven? Esa sangre está en la frente, pero se pasa a los cabellos. Esa sangre es la mejilla, se pasa a los cabellos. Lo mismo esta, lo mismo aquí. Se pasa esto, estaba ahí. De modo que vemos lo mismo, ¿no? La sábana
solo graba el frente y no graba los costados, pero se pasa la sangre de la frente hacia los cabellos, ¿no? Y acá todavía se ve más. Otra vez, ¿no? Desaparecen las 3 dimensiones. Eso es lo que nos presenta este estudio. De modo que por eso se dice que la Santa Sábana es testigo de la resurrección de Jesucristo. Pasamos a las últimas fotos. El BP8 nos da la imagen sin ruidos. Miren qué bien se ve cómo sobresalen los cabellos, ¿no? Entonces, ¿cómo pasa la sangre ahí? Miren cómo se recoge la mejilla. Un golpe ahí le abrió la mejilla y se cae entonces parte de la mejilla abajo. Y la otra se recoge hacia arriba. Muy hinchados los arcos superficiales, superciliares. Levantan la barba, ¿no? Por el pañuelo que está debajo. Sigamos la siguiente foto. Después de mostrarnos este rostro en perfectas condiciones, digamos, el doctor Bill Mottram nos quiere mostrar cómo se veía Jesús en ese momento. Mire toda la sangre que hay. Y hay un detalle que no he visto que nadie lo diga, pero es invención mía, así que si quieren me creen o no. La sangre atrae a las moscas. Los crucificados tienen que haberse llenado de moscas por la sangre, sobre todo ¿no? Que miren cómo está la sangre por todas partes circulando, ¿no? Y fíjense que cuando Jesús muere, da un grito. Y los médicos se han preguntado de qué puede haber muerto este hombre cuando lo que le han hecho es una herida en las muñecas y una herida en los pies y nada más. ¿Y por qué se murió? Y todos los crucificados se mueren. Ahora, todos los crucificados estaban más de un día en la cruz, incluso 2 días en la cruz. Hasta por ahí podían durar 3 días en la cruz. Y podían vivir mientras pudieran respirar. Y es bastante incómodo por la postura de respirar, sobre todo en este caso, un clavo que le atraviesa los pies, ¿no? Entonces, como el cuerpo tiende a irse hacia adelante por el cansancio, las rodillas se doblan por el cansancio, los brazos quedan atrás, empieza a ahogarse. Puede inspirar aire, pero no lo puede expirar porque la caja torácica está dilatada y ahí empieza a ahogarse. Y por la sangre que hay en la cruz sabemos que este hombre estuvo 3 veces a las puertas de la muerte. 2 veces alcanzó a hacer un esfuerzo, estirar los pies, entonces bajar un poquito los brazos y soltar la caja torácica y respirar otra vez. Y la tercera vez ya no pudo y murió. Y por eso los verdugos sabían perfectamente que los crucificados mueren en silencio absoluto. A medida que pasan las horas, cada vez hablan menos porque cada vez tienen más CO2 en los pulmones, ya que no han podido aspirar bien el aire, y cada vez entonces inspiran menos aire y se empieza a envenenar la sangre. En realidad este hombre tiene una cantidad de causales de muerte muy grande por todo el sufrimiento que ha tenido, ¿no? Pero al final, el último instante es la asfixia. Mueren de asfixia. Pero Jesús da un grito que es al mismo tiempo una oración. Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu, e inclinando la cabeza, falleció. Y esto que lo ve el centurión romano queda pasmado. ¿Se acuerdan que en los evangelios sale? Se da golpe en el pecho y dice realmente este era hijo de Dios. Y claro, ellos creían que los dioses a veces se juntaban con seres humanos y tenían hijos. Tanto dioses como diosas se juntaban y tenían hijos. Como Hércules, ¿no es cierto? Como Aquiles, como Jasón. Entonces, imagínense el susto de ese pobre centurión al darse cuenta que este hombre moría de una manera totalmente anormal. Ningún crucificado se podía morir así. Entonces, este debe ser hijo de dioses. ¿Y ahora qué va a hacerme su papá o su mamá, no? Bueno, ya pueden pensar ustedes que en realidad no tenía que temer nada porque
toda esta pasión es nada más que nuestra redención, ¿verdad? Ahora, sí, qué manera de sufrir. Veamos la última fotografía y vamos a ver más claro. Miren cómo está el cuerpo de este hombre. Podrías acercarse para que viéramos los detalles. Miren cómo están las piernas, ¿no? Miren cómo están los brazos. Y eso que no se ve todo, ¿no? Y miren la segunda foto también, ¿no? Cómo está el pecho, cómo están también las piernas, ¿no? Ya la tercera, podemos ver, ahí está la sangre que se cae fuera, ¿no? Y la última foto abajo, impresionante. Esto está hecho exactamente con lo que dice la Santa Sábana. Lo hicieron en Italia. Es como quien dice, la última novedad que tenemos hace muy poco. El año pasado salió antepasado se hizo esta imagen y empezaron a publicarse estas fotografías. Fíjense la postura, la cabeza como está inclinada, las piernas como se doblan. Es una postura muy rara, claro, porque murió en la cruz. Y como estuvo varias horas muerto, empezó a rigidizarse el cadáver. Así que hubo que forzarle un poco los brazos para cruzarlos así, ¿no? Pero a las piernas no les interesó moverlas. Realmente la pasión de Mel Gibson se quedó corta, ¿no? Fue realmente peor. El sufrimiento espantoso. Y nosotros que pensamos un pecadito más, un pecadito menos, bueno, Dios perdona. Oigan, mire lo que costó el perdón del pecado. Ahí lo están viendo. Bien, muchas gracias por su paciencia. Hemos visto muy someramente una investigación que ya tiene como 150 años, ¿no? Porque comienza a final del siglo XIX. Y cada vez más misterios en vez de más explicaciones. Digamos, esta tela le ha dado una lección a la ciencia moderna, y la ciencia moderna nos explica muchísimos detalles de esta tela, ni tampoco de la pasión, cómo pudo este hombre sufrir tanto. Muchas gracias. Son las 7, ¿no? Uy, me pasé, perdón, no hay que pasarse. Perdón, no te oigo. No sé qué pasa. Perdón, ahí sí. Perdón. Ah, ya. Vamos a ir con unas preguntas que nos están haciendo en el chat. Manon Hoppe nos dice, ¿hay certeza de que esta es la sábana que cubrió el cuerpo de Jesús? Claro, hay certeza matemática. Los científicos actualmente estudian muchas cosas por fotografía, ¿no? Así que no es raro que estén estudiando esto por fotografía. Pero además existe lo que se llama el cálculo de probabilidades, que usan los científicos para muchísimas cosas. Este cálculo de probabilidades es un invento del siglo XX. Se llama las matemáticas de los grandes números. Y se descubrió que hay ciertas cosas que se puede saber con precisión si van a ocurrir o no van a ocurrir. Es bien curioso esto, ¿eh? Fíjense ustedes que uno de los negocios más seguros que ustedes pueden hacer es crear una compañía de seguros. ¿Y qué es lo que importa en una compañía de seguros? Hay que saber cuántos incendios va a haber, cuántos terremotos va a haber, cuántos accidentes va a haber. ¿Y cómo se puede saber eso? Por el cálculo de probabilidades. Y por eso yo estuve 5 años en Puerto Rico, parte de Estados Unidos, y sabía, por ejemplo, este fin de semana largo va a haber tantos accidentes en Estados Unidos, tantos muertos, y eso pasaba. Fallaban por muy poco. ¿Y cómo? Por el cálculo de probabilidades. Entonces, ellos han hecho el estudio del cálculo de probabilidades si otro hombre pudo pasar por todo lo que pasó Jesús. Y es realmente increíble, ¿no? Fíjense que lo condenan al flagrum y después a muerte. Y por eso Poncio Pilato se lava las manos, dice, inocente soy de la sangre de este justo. Claro, porque si se condena por un delito a una pena, no puede después, por el mismo delito, condenarlo a otra pena. Desde el momento en que Jesús fue flagelado, solo cabía soltarlo. Fue entonces una aberración jurídica la que hizo Poncio Pilato en ese momento.
Y la hizo muy impresionado y por eso hizo esta ceremonia, lavarse las manos, cosa que no fueran a acusarlo después de esta tremenda aberración. Entonces uno se pregunta, ¿a cuántas personas después de haberlas condenado a flagio las crucificaron? Pues rarísimo, ¿no? Entonces el cálculo de probabilidades empieza a funcionar, ¿no? ¿Y a cuántas personas le pusieron una corona de espinas? Pues rarísimo aquello, ¿no? Y así. Y llegan a un número tal que dicen, es imposible que a otro hombre le haya pasado exactamente lo mismo que le pasó a Jesús. Ellos Gracias, dicen, la profesor. probabilidad de que otro hombre haya sufrido lo mismo tiende a 0. Ese es el lenguaje que usan los ¿cómo se llama? Fíjense, es bastante fácil, según el cálculo de probabilidad, sacarse el premio mayor de la lotería. Son solo 5 números, ¿verdad? Y 9, digo 10, 0 a 9, 10 por cada uno de esos números, ¿verdad? Entonces se calcula la probabilidad es tanto, y sin embargo, en la mayoría de los juegos de lotería nadie se gana el premio mayor. Gracias, profesor. La otra pregunta que nos están haciendo dice, ¿cómo una tela se puede conservar por 2000 años y entregar tanta información? Hay muchas telas más viejas que estas, ¿no? Sobre todo si se conserva la tela en un lugar más seco. Esta tela estaba en Jerusalén, un lugar bastante seco, de ahí pasa a Edesa, un lugar bastante seco también, luego pasa a Bizancio, luego a Champagne, Chambéry y por último Turín. Y la mayor parte del tiempo está cerrada, ¿no? En una caja muy bien hecha. Así que no es mayor problema. Hay telas bastante más antiguas que esta, en bastante buen estado, sobre todo telas egipcias. Vean ustedes las momias, ¿no? 3000 años antes de Cristo la tela está perfecta. 4000 años antes de Cristo la tela está perfecta. Así que eso no es problema para la conservación, ¿no? Ahora, claro, el incendio, ahí ya la cosa se pone más difícil, pero se salvó. Claro, gracias. Raúl Navarro nos dice, existe un documental en el cual explican de que de acuerdo a las pruebas con carbono 14, la sábana sería de algunos siglos después de Cristo. No sé en qué queda esta teoría, por favor. El doctor Tice fue el que estuvo a cargo del British Museum de hacer esta prueba del carbono 14 y la hizo. Y cuando salió la noticia, yo estaba invitado a una parroquia de Santiago y unos días antes salió esta noticia y entonces me llamó el párroco y me dijo que, claro, como esto, el carbono 14 decía que había sido hecha entre 1356, 1250 y 1390, entonces, claro, no había mayor interés. Yo le dije, una lástima, pero yo estoy seguro que falló el carbono 14, por lo que yo sé, ¿no? Bueno, pasó el tiempo y los verdaderos expertos no se convencían para nada de la prueba del carbono 14. De hecho, el que inventó el carbono 14, ¿cómo se llamaba este señor? Este señor Libis, algo así se llamaba. Cuando le dijeron, ¿por qué no les probamos el carbono 14 en la tela? Dijo, no, por ningún motivo. Porque esta tela ha sido manoseada. Esa tela se ha puesto en exposición al aire libre y por lo tanto le ha entrado mucha cantidad de seres vivos, ¿no? Piel humana, por ejemplo, al extender la tela, ¿no? Y polen que vuela por el aire y todo eso rejuvenece el carbono 14 de la tela. Así que no, bueno, se hizo. Pero después a alguien se le ocurrió, ¿por qué no hacemos otra prueba? La prueba hecha en base a la lignina. Todos los vegetales tienen lignina, ¿no? Y resulta que ahí se puede hacer una prueba. Y esa prueba, claro, nunca se había hecho porque solo puede datar hasta 1600 años. La lignina dura 1600 años y después ya no hay más. Pues tomaron hilos de santo sudario, hicieron la prueba y no hay lignina. O sea, es anterior al año 400 de nuestra era. Pero no puede decir más, ¿no? Porque se acabó la lignina. Pero entonces el siglo XIII quedó completamente fuera. Y después se descubrió otra cosa. Justo donde sacaron la tela, un científico, el doctor Rice, había descubierto una motita de algodón. Pero la tela es lino. ¿Qué hacía ese algodón ahí? Bueno, nadie lo sabe.
Pero después, con el espectroscopio electrónico, que se habían sacado fotos con ese espectroscopio electrónico, tiene un bonito nombre, ¿no? Pero no sé, yo no soy astrónomo. Lo usan los astrónomos. Los astrónomos enfocan una estrella y con el espectroscopio electrónico pueden decir, mire, ahí hay oxígeno, ahí hay hidrógeno, ahí hay helio, ahí hay esto y hay lo otro, ¿no? Por la luz que llega. Y se han sacado fotos de Santo Sudario con el espectroscopio electrónico y se ha visto que en la zona de donde se sacó el pedacito aparecía un color distinto, un tono distinto que no se daba en otra parte del sudario. Entonces empezaron a investigar ahí y descubrieron que estaba remendada esa parte con una técnica especial que se usa en la Edad Media que se llama hoy día el surcido invisible. Y entonces descubrieron que el surcido se hizo con algodón. El algodón fue teñido para que diera exactamente el mismo color de la tela base y pegado, no surcido como nosotros, sino que pegado con un colágeno. Entonces, ¿qué ocurre? En esa zona hay tela de Santo Sudario, de lino, hay algodón, hay un colorante y hay un pegamento, y esos tres son del siglo XV. Y por eso fue que fue muy raro el resultado. El resultado, si el doctor Taito hubiese sido realmente científico serio, habría dicho, fracasamos porque hemos estudiado dos telas distintas y además se disparan desde el siglo XII hasta el siglo XVI. Los siglos. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Cuándo? ¿Qué pasó aquí? Eso es lo que debió haber dicho el doctor Tait, pero no. El Dietrich Müller se está lleno de masones, ¿no? Entonces los masones ahí, claro, que iban a decir que era falso. Profesor, otra pregunta que nos están haciendo dice, ¿qué diferencia hay entre el manto sagrado y la sábana santa? Claro, el manto sagrado era un manto, es decir, como quien dice una frazada, ¿no? Y ese manto lo solían llevar los que tenían que hacer un viaje de una ciudad a otra, porque podían tocarles dormir al aire libre, entonces se tapaban con ese. Era como el abrigo de la época, ¿no? Que usamos nosotros en invierno. Bueno, usábamos, porque ahora ya casi nadie lo usa. De modo que los que viajaban siempre llevaban este manto. Y claro, hay esa leyenda del manto sagrado que se lo rifaron entre los verdugos, ¿verdad? Y después toda una historia que se cuenta, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con la mortaja. Esta tela es una mortaja nada más. Y es solo para enterrarse. Además es carísima. El Evangelio dice concretamente que José de Arimatea era muy rico mercader en telas, claro. De modo que el entierro de Jesús fue el entierro, como quien dice, de un millonario. Los muertos por crucifixión iban a la fosa común. Y José de Arimatea fue a hablar con Poncio Pilato. Imagínense lo importante que él era miembro del Sanedrín, además, ¿no? Que Pilato inmediatamente le concedió la audiencia y le pidió el cadáver y inmediatamente se lo dio. Y lo llevó a su propia tumba. Así que esa es la historia. Patricio Ovalle nos dice, profesor, usted nos señala claramente que el mundo científico no tiene respuesta del contenido de la sábana santa. ¿Qué dice la Iglesia Católica de la sábana? Dos cosas, ¿no? Primero dice, no sabemos. Y como es una reliquia, esto lo tendrán que decir los científicos. La Iglesia es experta en dogma, en moral, pero no en reliquias, no en ciencias. Así que lo deja a la ciencia. Nada más. Ahora sí, la Iglesia ha premiado la fe de los fieles, pero eso no tiene nada que ver con la autenticidad de la sábana, ¿no? Nosotros, por ejemplo, aquí vamos a la Virgen de los Vázquez, claro, y la Iglesia nos premia por ir a la Virgen de los Vázquez, muy bien. De modo que acá se premia, hay una misa por la Santa Sábana, y cuando hay una exposición, si uno va allí y reza por el Santo Padre como corresponde, gana indulgencia plenaria. Pero la Iglesia no se pronuncia para nada sobre si realmente es la sábana
que cubrió el cuerpo. Eso lo tiene que decir la ciencia. Y ya lo ha dicho, ¿no? Gracias, profesor. Matemáticamente no puede haberle pasado eso a otra persona. Gracias. Magdalena Cabieses nos dice, si Jesús es Dios y también Espíritu Santo, la Santísima Trinidad y Dios manda a su Hijo Jesús a esta pasión, ¿Dios sufrió igual que Jesús? ¿Habría sufrido lo mismo que sufrió su Hijo Jesús? A ver, como Dios, el Verbo eterno, no sufrió nada, y el Padre tampoco, y el Espíritu Santo tampoco, porque no tienen cuerpo. Entonces, ¿cómo van a sufrir? Fue el cuerpo de Jesús el que sufrió. Ahora, claro, el sujeto es el Verbo eterno. Y todo lo que ocurre en el cuerpo de Jesús se atribuye al Verbo eterno porque Él es el sujeto. Uno no puede decir, mire, yo no lo golpeé a usted, fue mi mano la que lo golpeó. Oiga, déjese de cuento, ¿no? La mano es suya. Así que usted fue el que me golpeó, ¿verdad? Bueno, entonces, al sufrir el cuerpo de Jesús, sufre el Verbo eterno. Pero en su humanidad, no en su divinidad. Y lo mismo pasa con el Padre y el Espíritu Santo. Recordemos que las tres personas divinas son un solo Dios. Y claro, atribuimos la presencia del Verbo en Jesucristo por razones teológicas muy fuertes y porque Jesucristo mismo lo dice. Se llama a sí mismo Hijo de Dios. Pero el Hijo no se separa del Padre nunca, ni del Espíritu Santo. De modo que en Jesús están el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres, claro que sí. Así que en ese sentido podríamos decir que sufren los tres, sí, pero es mejor limitar al Verbo eterno la encarnación, ¿verdad? Pero esto es lo que llaman los teólogos una atribución. Es un misterio muy grande, no lo entendemos para nada, ¿no? Solo decimos, así hay que hablar, porque así manda la iglesia que hablemos. En el cielo vamos a entender un poquito más, no mucho más, pero vamos a entender un poquito más. Pero es que a Dios no lo vamos a entender nunca, ¿no? Sí. Imagínense que Dios va a caer en la inteligencia de un gusano como somos nosotros. No, pues no sean patudos, ¿no? Como dicen en Chile, ¿no? No, pues con qué ropa, ¿eh? Vas a entender a Dios tú, si tienes un cerebro pigmeo. No, pues Dios es incomprensible para nosotros. Y en el cielo también lo va a hacer. Pero vamos a tener la experiencia de amor y eso nos va a llenar de una felicidad indescriptible que nosotros no podemos imaginar en este momento. Bueno, en fin, ya me fui por otro tema, perdón. No se preocupe. Hay otra pregunta más que dice, Juan Abel Flores dice, ¿solo hay evidencia humana en la imagen? Claro que sí. La imagen solo muestra que ese cuerpo estuvo envuelto por esa tela. Pero claro, ¿cómo se grabó la imagen? Eso que hemos llamado la sombra, ¿no? Del cuerpo, eso no se sabe para nada cómo se hizo. Las manchas de sangre, sí, es claro, incluso se encontró un glóbulo rojo en el talón, AB, MNSO. Ese es el tipo de sangre de ese hombre, ¿no? Y la sangre AB es muy escasa en la humanidad, pero es bastante abundante, digámoslo así, entre los semitas. Entonces, hay 4 grupos, ¿no? Entonces debería ser 25% cada uno, 4 grupos de sangre. No, la sangre AB no llega al 3%, creo, o pasa un poquito al 3%. En cambio, entre los semitas llega al 16%, 15%, una cosa así. Claro, son cifras que no sabemos hasta qué punto son exactas porque no se le ha hecho el examen de sangre a toda la población del mundo, ¿no? Así que no. Pero en fin, son lo que dicen los científicos y yo no soy científico. Gracias, profesor. Catalina está aquí con nosotros también. Ella es, es la coordinadora del grupo de formación de la parroquia y también entiendo que tiene algunas preguntas para usted. Tiene que sacar desmutearse. Catalina, estás ahí al aire. No te escuchamos. ¿Ahí sí? Ahí sí. Ya. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por haber asistido a esta charla. Muchas gracias, profesor Sandón. Ha estado de verdad maravilloso. A mí me conmueve cada vez que lo escucho porque de verdad la sábana santa
es testigo, yo creo, también de la pasión, ¿no? Porque uno, al ver esto, relee... Ah, dicen que no estoy saliendo por YouTube. Yo te escucho perfectamente. Sí, yo también ¿Sí? te escucho bien. La Vale no, Sí. que está por el otro lado. No sé si alguien está diciendo, a ver. Sí, yo estoy escuchando acá y por YouTube está saliendo. ¿Sí? Hay un retraso nada más. Ah, ya. Bueno, entonces, a mí me impacta mucho que es una lectura de la pasión, ¿no? Que uno puede seguir el Evangelio de la Pasión mirando la sábana. Eso para mí, como primera cosa, ya, es muy impresionante cómo la sábana es testigo y cómo conmueve ver la pasión retratada en la sábana, ¿no? Eso era una cosa. Y la segunda, que hay otra tela mandada a imprimir a la misma fábrica, que está por ahí en México. No sé si tienen algún parecido. Yo voy a hacerte la propaganda a la próxima charla. Los historiadores han encontrado un montón de santos sudarios, santas sábanas, como las quieras llamar, ¿no? En todas partes del mundo, incluso hay una en Argentina. No sé si pero me refiero a una donde sale la Virgen. ¿Cómo? ¿tú te refieres a la Virgen de Guadalupe? Exactamente. Ya, que sí, también claro. va a mandar a imprimir al cielo, ¿no? Sí, bueno, sí. La Virgen de Guadalupe, y yo también he estudiado esa tela, es impresionante también, esa tela. Y, por supuesto, no tenemos la menor idea cómo se grabó esa tela. Los científicos no han dado explicación ninguna. Incluso, fíjate, el cuerpo de la Virgen ahí tiene la temperatura normal, 36 grados y medio, pero la temperatura fuera es otra, ¿no? Y cómo en la tela mantiene los 36 grados y medio. Es una de las cosas, de las sorpresas que trae la imagen de Guadalupe. Perfecto. Profesor, no sé si hay más preguntas. Voy a mutearlos un segundo, nada más para agradecer a todas las personas que se han conectado. Acá veo Mati Noticias, Tata Hilda, Mariana Arias, Antonella Orellana, Juan Abel Flores y bueno, muchas personas que han dejado sus saludos, agradeciendo también a usted, profesor, y la instancia que la parroquia está entregando con esta primera charla, digámoslo así. Veamos qué es lo que pasa más adelante. Parece que ha gustado mucho. Voy a dejar un minutito, don Juan Carlos, si podría darnos como su cierre final y luego los voy a dejar también con el Padre Miguel para que nos entregue su bendición y cierre todo. Gracias. Bueno, a mí me queda solo agradecer porque ustedes saben, cada loco con su tema, ¿verdad? Y el tema mío es este. Me vuelve loco, por así decirlo. Bueno, esta es la charla más corta que yo doy otra casi el doble que esta, con mucho más fotografía, pero en fin, eso sería un abuso, ¿no? Por lo tanto, tengo que agradecerle muchísimo a Cata y al Padre Miguel que me hayan invitado a dar a conocer este estudio que estoy haciendo yo desde el año 78, ¿no? Leyendo y leyendo y preguntando. Así que, Padre Miguel, muchísimas gracias. Bien, un par de alcances antes de despedirnos. Con respecto a la posición de la Iglesia, la sábana santa también se deja para veneración, porque uno ahí puede descubrir todo lo que sufrió el Señor por amor a nosotros. Entonces, está expuesta como para venerar también, para objeto de veneración y de piedad para los fieles. Eso también es importante agregarlo. Y lo otro, el carbono 14, también se han desacreditado bastante esos famosos estudios. Primero, porque la tela también estuvo expuesta a incendios y eso altera la tela y altera entonces la datación de la tela. Y también por los trozos de tela que no eran lo suficientemente grandes para haber dado un resultado categórico
y con certeza científica de la datación. Quería decir eso a propósito de esto, agradecer a don Juan Carlos esta interesantísima exposición que a nosotros también nos remueve el corazón, porque ver todo lo que Jesús sufrió en concreto por amor a nosotros nos ayuda mucho. Agradecer al equipo de formación también, agradecer a Andy, que ha estado aquí en todo lo que es comunicaciones. A todos ellos muchas gracias. Pedirle a todos los que están acá seguir atentos a los encuentros formativos que puedan haber. Y les voy a dejar la bendición. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sus familias, y permanezca siempre. Santa Marta, ruega por nosotros. Los invito entonces mañana a la misa de 12, transmitida por el canal YouTube de la parroquia, y ya adelantándolos que tengan un buen domingo. Porque son 3 hermanos y se ponen a hablar.